Hola, hola, un café atípico llega a ustedes gracias a nuestros mecenas en PayPal, Patreon y Coffee. Únete a ellos y ayúdanos a llevar más lejos ese mensaje de derechos humanos para todos los autistas. Hola, autistas y aliados, somos Bárbara Herrán. Mónica Vidal. Y esto es un café atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro atípico. Y el tema de hoy es súper especial. Hoy día vamos a hablar de qué es la comunidad autista. ¿Por qué? Bueno, porque, siempre les hablamos de sí, la comunidad autista, pero nunca les hemos explicado qué es la comunidad autista. Y muchas personas se hacen ideas diferentes sobre lo que es la comunidad autista y hablan de cosas diferentes diciendo comunidad autista y bueno, eso genera toda clase de confusiones y además, tristemente, hace que se pierdan mensajes que son muy importantes. Este, eh, hace que se pierda el contenido humano de algunos de nuestros mensajes y eso desfigura o tergiversa nuestra lucha por derechos humanos. Entonces, creo que es muy importante entender qué es la comunidad autista y ahora vamos a conversar respecto a eso. Debemos comenzar comprendiendo una cosa importante. Hay dos cosas a las que se les llama comunidad autista, no una, dos. ¿Ok? La primera es muy fácil de entender y es la que casi todo el mundo maneja. ¿Ok? Y es que comunidad autista, así con minúsculas, es cualquier lugar o espacio, cualquier momento donde dos o más autistas se reúnen para ser autistas. Lo que estamos haciendo en este momento, Mónica y yo, ya es comunidad autista. Estamos encontrándonos para ser nosotras mismas, conversar sobre nuestras experiencias y no solamente sobre nuestras experiencias con el autismo. Si nos hubiésemos reunido para hablar de, no sé, pues, crianza respetuosa, que es un tema que nos interesa a las dos, también sería comunidad autista. Si nos hubiésemos reunido para hablar de Minecraft, también sería comunidad autista. Sí. Si hacemos, no sé, de pues, repostería, de personas de autistas comida. haciendo repostería, es comunidad autista. Personas autistas que hacen papalotes, es comunidad autista. ¿Por qué esta comunidad autista de la que hablamos es tan importante? Porque lo es muy importante. Porque todas las personas necesitan referentes que te permitan aceptarte a ti mismo. La mayoría de los niños neurotípicos crecen con padres neurotípicos, tíos neurotípicos, abuelos neurotípicos, maestros neurotípicos, que van construyendo su autoaceptación. Cuando aceptas a otra persona, aprendes a aceptarte a ti mismo. Y mientras más se parezcan esas personas a ti, y tú las aprecias, más aprendes a apreciarte a ti mismo, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante. Lo que sucede con las personas autistas Y es es que, que no dime, les pasa, incluso se les niega esa oportunidad de convivir con otras personas, de compartir con otras personas autistas. entonces, como nosotros no nos tenemos los unos a los otros tan cerca, porque somos solamente el 1% de la población del mundo, entre el 1 y el 1.5% de la población del mundo, nuestras oportunidades de encontrarnos entre nosotros y aprender a valorar a ese otro que también es autista y por lo tanto valorarte a ti mismo es muy poca. ¿Ok? Entonces, las comunidades autistas, así en plural, las muchas comunidades autistas que se pueden crear y armar, son importantes para el desarrollo saludable de una persona autista. Porque Por eso también decimos y hemos dicho varias veces, no sé si en este espacio, pero en la no página los de Mi otros. Cerebro Atípico Seguro, es algo que es importante para la autoestima de tu hijo autista, es que
tú busques amistades autistas y tu hijo vea que hay una valoración de las personas autistas, no por ser tu hijo, sino por ser Que tú personas, por ser escoges. interesantes, por ser... Ujú. Si tu hijo ve que tú te acercas a las personas autistas, las escoges como amistad y convives con ellas y te gusta estar con ellas, le estás diciendo indirectamente y con el ejemplo, o sea, modelando, que la persona que él es válida para ti, que es digna de afecto y que tú no lo aguantas porque es tu hijo, sino porque realmente quieres a las personas diferentes dentro de tu vida. Entonces, tu hijo se merece una comunidad autista donde él aprenda a apreciar a las personas autistas y con ellos sus propias características autistas. Y se merece que sus padres formen parte de las comunidades autistas. Es el mismo principio por el cual, por ejemplo, niños negros que han sido adoptados por personas blancas en Estados Unidos se preocupan por acercarse a las comunidades negras para Al que menos sus... deberían hacerlo. Y hay un gran reclamo de parte de los adoptees de cuando sus padres no hacen eso y los crían como no vemos raza, todos somos iguales. En realidad les hacen un daño porque les privan de contacto con una cultura, con una comunidad y de personas como ellos. Y de alguna que manera tienen les experiencias niegan las similares. agresiones que sí están viviendo en el día a día dentro y fuera de su hogar, porque así como todos tenemos capacitismo interiorizado, seamos autistas o no, También hay racismos interiorizados. todos somos de alguna manera racistas en esta sociedad, y más si somos blancos. Sí. Entonces, ese es el tema. Cuando hablamos de comunidades autistas, hablamos de cualquier espacio donde dos o más autistas se reúnan literalmente para ser autistas, para autistear, para ser Para ellos. autistear, sí, puedo hacer el ¿Qué? comercial, autistear, como se llaman los encuentros entre autistas que hay El de en la Colombia. Asociación Autistas de Colombia. Ya tenemos dos asociaciones en Latinoamérica y una en España y cada vez está creciendo esta movida, así que necesitamos que todos se pongan las manos, se pongan manos a la obra. Bueno, necesitamos comunidad autista porque necesitamos que los autistas adultos necesitamos encontrarnos entre nosotros y valorar a ese otro autista nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos y nos ayuda a desaprender nuestros odios interiorizados debido a todo lo que hemos pasado, ¿ok? Y para los niños que vienen, que existan estas comunidades autistas es profundamente importante, porque eso va a ser fuente de autoaceptación. Entonces, están preguntándose, dicen cosas como, por ejemplo, yo les digo, las marchas azules no funcionan y no sirven, pero sí sirven si crean, por ejemplo, clubes de personas autistas de su comunidad, donde se reúnan, no tienen que ir a hablar de autismo ni siquiera de derechos humanos, ¿ah? Basta con que se reúnan a preparar pasteles, basta con que se reúnan para hablar de sus intereses especiales, basta con que se reúnan. Y ojalá que no sean dirigidos por personas que no son autistas, sino que ojalá encontrar una persona autista que pueda hacer ese trabajo de tejer comunidad. O en todo caso que los aliados funjan como apoyo a la socialización, Sí, pero no como dirigentes. Si sí, porque es ustedes, que muchas veces se hacen esos clubes, pero hoy vamos a hacer, sí, pero y no se quienes escucha deciden la qué voz se autista. hace, qué reglas se siguen, qué reglas no se siguen, son los no autistas, entonces no estás autisteando. Tiene que ser espacios donde se puede autistear, donde una persona autista puede ser él mismo, y eso es comunidad autista. Cuando haces tu grupo donde las reglas son las de la neuronorma, las decisiones las toman los neurotípicos, etcétera, 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 eso no es comunidad autista. Y además sienten, hay una condescendencia, te estoy haciendo un favor.
Sí, no necesitamos, si algo pueden hacer los aliados por nosotros, es ayudarnos a derribar las barreras que nos impiden encontrarnos y que nos impiden tomar el liderazgo de nuestras propias vidas y el liderazgo de nuestros propios espacios comunitarios. Eso es lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque toda persona autista, por encima de todas las cosas, necesita autovalorarse a sí mismo. No es fácil pelear por tus derechos de cara de la puerta hacia afuera si tú no te autovaloras de la puerta hacia adentro, porque no te reconoces como un sujeto de derechos. La comunidad autista, lo que le da a una persona autista es, por encima de todo y antes que nada, las comunidades autistas, sentido de valoración personal. Pero como digo, no es una comunidad autista que agarres un montón de autistas, los sientes en un mismo espacio y los obligas a hacer lo que tú quieres. No. Comunidad autista es personas autistas que se reúnen para autistear, para ser ellos mismos, para vivir auténticamente como autistas, con sus propias experiencias. Ahora, ¿qué hacen dentro de ese espacio? Depende de ellos. Hay autistas que se pueden reunir pues para jugar juegos de estrategia, para jugar Minecraft. Hay en UK, hay un grupo que se llama Spectrum Gaming en online, que son juegos online para niños autistas y adolescentes autistas. Tienen dos niveles Es que de había un participación. servidor de Minecraft específicamente para ¿No? Y autistas. tienen varios juegos, No sé no si solo está Minecraft. todavía. Sí está activado. Hace un mes recibieron nuevos miembros. Para mi mala suerte, empezaron a recibir nuevos miembros el día anterior a que mi hija cumplía 18 años. Ya no se pudo meter porque eso es solo hasta los 18, pero necesitamos eso. Sus hijos necesitan conocer a otras personas autistas y aprender a valorarlas en espacios donde las barreras se derriben. Esos chicos que están ahorita en Spectrum Gaming van a salir grandes líderes de la comunidad autista y más allá de grandes líderes, todos y cada uno de ellos van a ser autodefensores en sus propias vidas. Van a ser personas empoderadas y van a ser personas que conocen sus derechos y se validan a sí mismos como seres humanos. Y Entonces, también desvaloran un poco la neuronorma, como que empezamos a derribar esa construcción neuronormativa de que el mundo es así y a los tantos años tienes que hacer así y la vida perfecta es así, así y así. Y luego que nosotros somos los de pensamiento en blanco y negro y psicorrígidos pero tienen la vida de todo el mundo preplaneada desde antes de nacer y vienen a decirnos a nosotros los psicorrígidos. Yo me he atrevido realmente a cuestionar qué clase de vida me merezco en la medida que he conocido otras personas autistas y digo, pues, Mónica, por ejemplo, realmente Mónica se merece una vida donde tenga un sentido de propósito. Y saber que Mónica se lo merece me hace pensar que yo también me lo merezco. No sé, me encanta Mónica y Maya, Mónica es como yo en muchas cosas y es genial. Y me ha enseñado a valorarme a mí misma y conocer a otras personas autistas también. Entonces, sí, eso es sumamente, sumamente importante. Entonces, esos son las comunidades autistas. Literalmente, autistas que se reúnen para autistear. Y eso, como les digo, puede ser cualquier cosa de lo que hables. Puedes hablar de derechos humanos, puedes hablar de lo que sea, no importa. El tema es que uno tenga la oportunidad de ser auténtico, de compartir sus experiencias específicamente autistas, ¿no? De encontrar comunidad, sentido de pertenencia y apoyo mutuo para cualquier actividad, es decir, tener amigos. ¿Ok? Eso es las comunidades autistas. Ahora, hay otra cosa diferente a la que también se le llama comunidad autista, pero no es plural y vamos a ponerlo así, se escribe con mayúsculas. Es la comunidad autista. Se hereda un poco de la cultura sorda donde
la cultura sorda es distinto a las personas que tienen una discapacidad A las auditiva. personas que tienen una discapacidad cognitiva. A ver, vamos a ponerlo así. El hecho de que una persona no pueda escuchar, ¿ok? No la convierte en una persona sorda con S mayúscula. Persona sorda con S mayúscula, ¿ok? Es una persona que participa de una comunidad específica que tiene una cultura específica. En esa cultura específica, que el se valor, comunica con lengua de señas. ajá, donde el valor imperante y más importante allí es que se comunican a través de lengua de señas de diferentes países, etcétera, 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 y validan sus peculiaridades como personas sordas con S mayúscula, y renuncian y se oponen a que uno sea normalizado o, por ejemplo, que les pongan implantes cocleares o cosas así contra su voluntad, donde te dicen que no deberías estar obligado a leer los labios, por ejemplo, a poder leer los labios para poder acceder a tus derechos. Eso ya es una cultura. Donde se rechazan los centros educativos donde les amarran las manos para que que no no se signen. comuniquen con signando, Eso etcétera. es, visibilizan que eso es maltrato. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Las comunidades autistas, en genérico, en minúsculas y plural, son cualquiera de los espacios donde las personas se reúnen, donde dos o más personas autistas se reúnen para autistear. Listo. La comunidad autista, con el la adelante y con mayúsculas, es otra cosa muy diferente. Es de todas esas comunidades autistas que existen alrededor del mundo, es una comunidad autista específica, con características específicas. Ahora, esa comunidad autista no es como un país, es más como una cultura dentro de un país. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de la comunidad machiguenga en el Perú, la comunidad machiguenga pues no tiene leyes escritas, no tiene necesariamente un congreso donde van a decidir las normas sociales sino que constantemente y en la vida cotidiana y en el interactuar se van creando las costumbres y la cultura que definen a esta cultura específica. Lo mismo pasa con la comunidad autista, con la comunidad autista. Es una comunidad que lleva 30 años construyéndose, que tiene sus bases culturales y sus propuestas enraizadas en dos movimientos específicos a nivel mundial. Uno de ellos es el movimiento de lucha por derechos de las personas con discapacidad, del Disability Rights Movement, ¿ok? Que ahora estamos pasando a justicia social en discapacidad, que es un nuevo movimiento, porque todo esto es cultura, es humano, es comunidad, es antropológico, es sociológico, Y va muta y evolucionando evoluciona, naturalmente. ¿ok? Sí. Entonces, esta comunidad autista comienza en el movimiento de derechos de las personas discapacitadas y además del movimiento de autodefensa discapacitada, que son dos movimientos coexistentes, que se coacompañan, pero que no son necesariamente lo mismo. El movimiento de derechos discapacitadas incluye a todas las personas discapacitadas del mundo. ¿Ok? Sin importar cuál sea tu discapacidad específica. El movimiento de autodefensa surge como un movimiento de derechos de las personas discapacitadas específico para las personas con discapacidad cognitiva y discapacidades del desarrollo. ¿Por qué se produce un movimiento separado y aparte? Porque para la mayoría de las personas, entender una discapacidad física no es algo difícil.
Es decir, si ves un usuario de silla de ruedas, sí, enfrentan un montón de barreras, ¿ah? Pero si te dicen soy discapacitado, no van a asumir, por ejemplo, que no puedes pensar, que no puedes tomar tus propias decisiones, porque son tus piernas, no tu cerebro. Sí, no te preocupes, esperamos un ratito. Ya, ahora sí. Volvimos. Para los preguntones, porque la última vez que hicimos esto me preguntaron, ¿qué le pasó a Mónica? ¿Por qué tuvo que salir? Nada, y la llamaron por teléfono y tenía que responder. Ya respondió y fue rápido. Pero bueno, entonces, la comunidad autista con mayúscula y con el la adelante, que es una comunidad específica, ¿ok? Es una comunidad que nace de dos movimientos, les había dicho hace un minuto. Primero es el movimiento de derechos de las personas con discapacidad y después es el movimiento de autodefensa autista. Perdón, el movimiento de autodefensa. El movimiento de autodefensa nace específicamente para atender a derechos muy específicos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, específicamente el derecho a la autonomía. ¿Por qué? Tomar las decisiones de tu propia vida, a tener la información de manera accesible para que tú como ser humano puedas decidir cosas tan simples como qué ropa te pones. ¿En dónde quieres vivir? ¿Con quién quieres vivir? ¿En dónde quieres vivir? ¿Con quién quieres vivir? Hasta cosas más complejas, como por ejemplo, cómo vas a votar en las próximas elecciones. Tener derecho a votar en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidades físicas, ese tipo de cosas no les son negadas necesariamente. Es que incluso temas de salud, o sea, cuando a uno le van a hacer una cirugía, uno firma un consentimiento informado. Para las personas con una discapacidad cognitiva es muy frecuente que su tutor, sus padres sean quienes firmen y tomen esas decisiones. O que deciden esterilizarte. Sí, sí. Para que se hagan una idea. Entonces, es un movimiento un poco más específico dentro de un movimiento más grande. ¿Ok? Ahora, el autismo es una discapacidad del desarrollo. Entonces, dentro del movimiento de autodefensa, surge el movimiento de autodefensa autista. Ese movimiento de autodefensa autista, déjenme mostrarles algo. Autistic Self-Advocacy. Cuando Hassan, vamos a ponerlo ahí, dice Self-Advocacy Movement. ¿Vieron eso, no? Ya. Eso es porque el movimiento de derechos de las personas autistas es ante todo un movimiento de autodefensa. Y por esa razón, no, el lema más importante del movimiento de autodefensa autista es nada sobre nosotros sin nosotros. Nosotros. Porque lo que estamos defendiendo es nuestro derecho a la autonomía y a tomar nuestras propias decisiones. Que la gente comprenda que no porque tengamos discapacidades que tengan que ver con lo cognitivo, neurológico, etcétera, 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 significa que no tengamos esos derechos. Entonces, el movimiento autista es un movimiento de autodefensa que suscribe al movimiento de derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Así que cualquiera que les diga que los movimientos autistas no tienen nada que ver con discapacidad está profundamente equivocada. Profunda y total, completamente equivocada. No solo no saben nada sobre el paradigma de la neurodiversidad y el movimiento, sino que están borrando historia autista. Están borrando la historia. Dice que ni siquiera conocen la historia. Entonces, ¿qué sucede con esto?
Dentro de estos grupos de autodefensa nacen los grupos de autodefensa autista. Y así es como se define en un principio la comunidad autista. La comunidad autista es al mismo tiempo la comunidad autista, el movimiento del paradigma de la como parte del movimiento del paradigma de la neurodiversidad y parte del movimiento de autodefensa. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir por allí. Luego de que se gesta estas primeras comunidades autistas, aparece la Internet. Y la Internet hace su magia. Cuando la gente está lejos entre sí, cosas como la Internet son grandes herramientas para romper barreras. Sí. Y cuando Internet hace su aparición, esta primera comunidad autista que se gesta allá por los años 90 más o menos, que ya se estaban haciendo comunidad, pero era a través de cartas, pues se encuentran un espacio donde encontrarse y de repente con Internet de por medio, pues esto explota. Y crece y crece y crece y ahora resulta que hay gente de Australia, Estados Unidos, de España, de acá, de allá, del otro lado, y todos empiezan a juntarse. Y ya no Y es que es solamente... mucho, es que cuando eres el 1% de la población, encontrar personas como tú entre tus difícil. vecinos es más difícil, pero si sabes dónde buscar en Internet, llegas y ya está. Y ya está. El problema es saber dónde buscar. Entonces, estas personas se empiezan a encontrar entre sí. Y en ese hacer comunidad, en ese, yo también, yo también, yo también, y en ese hablar de nuestros intereses especiales, de nuestra forma de ser, de los problemas que enfrentamos, etcétera, etcétera, se construye todo un conjunto de conocimientos, que es parte de las características que tiene una cultura. Se construye todo un conjunto de conocimiento cultural que se comparte, se socializa y se analiza en conjunto. Ese conocimiento empieza a crear premisas. Por ejemplo, empezamos a conversar respecto a qué es ser autista, qué es nuestro autismo. ¿Forma parte de mí o no forma parte de mí? ¿Yo sería la misma persona si yo no fuera autista? La respuesta es no. Soy menos autista si tengo un diagnóstico profesional que si no lo tengo. Todas esas cosas se conversan, todas esas cosas se exponen, todas esas experiencias personales se comparten, se analizan y crean un conocimiento compartido. Un conocimiento compartido como el que tienen los machillengas respecto a alguna artesanía que ellos producen, o respecto a una filosofía a la que ellos suscriben, o respecto a una religión que ellos tienen. Es exactamente lo mismo, es una comunidad específica con características específicas. Este conocimiento se ha construido alrededor de valores humanos, porque las comunidades específicas tienen valores específicos, ¿no es cierto? Ok. Y se ha construido todo un conjunto de valores que sale del análisis de las experiencias individuales de todos nuestros miembros. Y a veces una cosa que estamos planteando la replantea la otra persona y el otro la cuestiona y de ahí sale un nuevo planteamiento y eso está constantemente evolucionando como en cualquier cultura. Hay algunas cosas que ya se convierten en una especie de estándar básico que no es incuestionable, pero ya no es fácil de cuestionar porque Porque ya hay demasiadas personas que se han involucrado en ese análisis. Ajá. Y han llegado a esta observación. Cosas como cosas como el nada sobre nosotros, sí, nosotros es un valor. No es un hashtag, no es una palabra vacía. Y nació mucho antes. Y nació mucho antes de la comunidad autista, para que se hagan una idea. Es más, es una deuda que la comunidad autista le tiene a la comunidad de personas con discapacidad intelectual. Razón por la cual en la comunidad autista no se segrega a las personas con discapacidad intelectual. Por el contrario. Y se rechazan las etiquetas funcionales, porque muchas veces esas etiquetas funcionales lo que buscan es separar
a los autistas con discapacidad intelectual de aquellos que tienen un coeficiente intelectual promedio o alto. Como si una persona fuera más válida que la otra. Y eso es otro valor de la comunidad autista. En la comunidad autista jamás vas a escuchar decir algo como, por ejemplo, la comunidad autista está en contra de ABA. Eso es real. Está completamente en contra de ABA. No porque esté en contra de una terapia o las terapias. Está en contra de la normalización obligada y contra el bienestar de la persona para que seamos parecidos a los neurotípicos, porque solo entonces seremos aceptados y bienvenidos. Y sin atender nuestras necesidades que preceden ciertos comportamientos. Cuando hay una terapia comportamental, va a atender el comportamiento y no las necesidades subyacentes. Entonces, si alguien dice que ABA está mal para personas como Mónica y yo, pero está bien para una persona con discapacidad intelectual o una persona autista no hablante, está planteando que uno tiene más derechos que el otro. Los dos tienen derecho a la autonomía, de la misma manera. Por lo tanto, eso no es comunidad autista. Eso no es un movimiento, no es parte del movimiento de autodefensa autista. Y tampoco es parte del movimiento de la neurodiversidad. Entonces, comienza esto. Y sería dar pasos hacia atrás. En todo tratar de montar sobre el movimiento de la neurodiversidad esa segregación. Uh-huh. Porque va en contra de los cimientos. Exacto. Es que es como decir, no sé, pues, o sea, es una cultura específica, tiene cosas muy específicas. Yo puedo decir, por ejemplo, no estamos siendo lo suficientemente inclusivos con las personas no hablantes. Mónica me lo dijo hace como 3 años. Cuando comenzamos con Mi Cerebro Atípico, yo tenía mucho miedo de ponerme a hablar de las personas no hablantes, porque no los había leído lo suficiente. Y cuando me decían, pero tenemos que hablar de los no hablantes, yo decía, ¿yo cómo voy a hablar de ellos si no los conozco, si no sé? Y les decía, no puedo hablar de algo que no sé. Y había como un momento en el que había como una desconfianza, tal vez esto no importe y tal vez sí podía yo ser supremacista. Pero no era eso, felizmente, pues si no, no estaríamos acá las dos juntas. Pero poco a poco ya me fui empapando más y dijimos, ya, ok, vamos a hablar sobre los autistas no hablantes, pero no traer sus tanto voces. Hablar sobre, sí, hablar con, más que hablar sobre. Exacto, yo no les digo, los autistas no hablantes son así, yo digo, los autistas hablantes dicen, los autistas no hablantes dicen, en Mi Cerebro Atípico, a veces posteamos algún post de algún profesional o de algún autista hablante que habla sobre los no hablantes, pero porque están hablando en escucha activa a los no hablantes. Pero la mayoría de cosas sobre personas no hablantes que posteamos es de no hablantes. Entonces, y lo mismo Neuroclastic. Lo mismo con Neuroclastic. Uh-huh. Ahí el tema es, eso es comunidad, eso es la comunidad autista, porque eso es un valor de la comunidad autista. El nada sobre nosotros sin nosotros. Rechazar la normalización a costa del bienestar de la persona, eso es comunidad autista. ¿Qué pasa con esta comunidad autista y con el movimiento de autodefensa autista? En determinado momento, en 1997, si no me equivoco, Judy Singer, una persona que en ese momento no sabía que era autista, pero tenía una hija autista, acuña el término neurodiversidad para su tesis. Plantea que es necesario reconocer la neurodiversidad humana, es decir, que el ser humano tiene cerebros diferentes. Así de simple, ¿ok? Para poder atender e incluir a las personas como nosotros en las categorías de discapacidad, para que nuestras necesidades de accesibilidad fueran atendidas, ¿ok? Entonces, la palabra neurodiversidad surge en el ambiente de los estudios de discapacidad. Y si tú quieres estudiar a nivel de doctorado sobre el tema de neurodiversidad, tienes que llevar probablemente tengas que ir a una universidad que tenga un área de Disability Studies.
que te enseñan Disability Studies. ¿Por qué? Porque la neurodiversidad no es un concepto neurológico, no es un concepto psicológico, es un concepto social. Así como cuando hablamos de diversidad, ¿cómo se dice? De diversidad. Biodiversidad. Biodiversidad, exacto. Estamos hablando de un tema ecológico, no de mera biología, estamos hablando de ecología, estamos hablando de conjuntos. De la interacción entre conjuntos. Entre conjuntos, exacto. Entonces, igual cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de la interacción de determinados cuerpos con determinadas sociedades, porque eso es la discapacidad. Y se puede ser discapacitado en una sociedad y en otra no. Y en otra no serlo. No mirar a los ojos, si me voy a Corea, Japón o cualquiera de estos países asiáticos, no me va a representar ninguna discapacidad. Por el contrario, un latino que está educado para mirar a los ojos a cada rato va a tener problemas porque puede parecer desafiante. Yo, por el contrario, no miro a los ojos, no me hace ningún problema, gracias, se acabó el problema. Esas diferencias, esas dificultades surgen no solamente de las diferencias de nuestros cuerpos, sino de la interacción entre nuestros cuerpos y la sociedad en sí, independientemente de que esas diferencias sean o no discapacitantes o deficiencias en sí mismas. El autismo en sí mismo no es una deficiencia, pero algunas características autistas pueden ser una deficiencia. Voy a darles una idea, por ejemplo. No poder saber a qué hora comer es una deficiencia. No está mal que mi cerebro sea así, pero es deficiente biológicamente hablando. No saber cuándo comer me puede matar de hambre si yo no tengo recursos para recordármelo. Y eso no me hace menos persona, ni me hace menos válida. El paradigma de la neurodiversidad no se niega a reconocer que existen enfermedades. Las enfermedades existen. Mi trastorno. Y además pueden causar que una persona sea neurodivergente. Tú puedes ser neurodivergente sin haber nacido neurodivergente y por... Neurodivergente significa que tu cerebro funciona de una manera diferente, sí, nada más. Y entonces, si adquieres un tumor cerebral, muy probablemente vas a terminar siendo neurodivergente porque eso va a afectar la manera en que piensas, en que te comunicas, piensas, sientes, te mueves. Entonces, ahora, el autismo rechaza que, o sea, los autistas rechazamos que se considere el autismo una enfermedad. No porque tener una enfermedad sea algo malo, porque nadie está mal por tener una enfermedad. Por el contrario, es un reclamo muy justo de las personas que tienen enfermedades hacia la neurodiversidad light, que por tratar de reivindicar que el autismo no es una enfermedad, estamos estigmatizando las enfermedades. Sí. Y la comunidad autista no hace eso, lo hace la neurodiversidad light, por si acaso. La comunidad autista no está en contra ni plantea que el hecho de que alguien tenga una enfermedad lo haga menos persona, menos válida. Pero tenemos que ser claros en que ser autista no es una enfermedad, porque una de las principales violencias que sufren los miembros de nuestra comunidad es que en su intento de curarnos, nos hacen daño. En su intento de normalizarnos, porque eso significaría estar curados, nos hacen daño. Querer curar algo que no es una enfermedad te conduce a abusos. Y es por eso es que es tan importante decir el autismo no es una enfermedad, pero no porque ser enfermo te haga menos válido o sea algo que debería darnos asco. Todos los seres humanos nos enfermamos y eso no nos hace menos válidos ni menos sujetos de derecho. Entonces, la comunidad autista es básicamente eso. Es una comunidad donde se han encontrado muchas personas autistas que autistean, son ellas mismas y están pensando conjuntamente sobre sus necesidades y cómo atenderlas. Y han creado un conjunto de componentes culturales específicos
que la distinguen. ¿Qué componentes específicos la distinguen? Número uno, los valores de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, de todas las personas con discapacidad. La comunidad autista nunca va a plantear que un autista tiene un derecho que el otro no. Eso, neurodiversidad light, supremacismo ASPI. Comunidad autista, no. Que no debería hablarse de nosotros sin nosotros. El derecho a la autonomía. Que toda comunicación, toda forma de comunicación es válida. Que tenemos derecho a ser nosotros mismos, auténticamente autistas. Y que tenemos derecho a ser aceptados como somos auténticamente autistas. Que la sociedad debería construirse atendiendo a las necesidades de todos, incluidos los autistas, y que las normas sociales deben construirse también atendiendo a las diferencias de las personas autistas, que no deberíamos ser rechazados por comportarnos, sentirnos o vivir nuestras vidas de forma autista. Y no es todo. También tenemos elementos culturales, tenemos cómics, tenemos arte, tenemos poesía, algunas de las más grandes poesías. Moda, sí, por ejemplo, hay grandes, ¿cómo se llama? Ideas de moda que tienen que ver precisamente con nuestras diferencias en la percepción visual y la diferencia en la percepción sensorial táctil. Es toda una cultura. Eso es la comunidad autista. Ahora la pregunta es, ¿todos los autistas forman parte de la comunidad autista? No. Una vez una Así persona... como no todas las personas que no son oyentes pertenecen a la comunidad sorda. Ajá. Una vez una persona se enojó muchísimo conmigo porque le dije que no compartía los valores de la comunidad autista porque estaba defendiendo a ABA. En la comunidad autista no vas a escuchar que alguien defienda a ABA porque está abiertamente en contra de la normalización. Entonces eso no es comunidad autista. Dijo, tú me estás segregando, yo no estoy segregando a nadie. El tema funciona así. La comunidad autista no reúne a todos los autistas del mundo. Hay personas que se llaman con autismo y no forman parte de la comunidad autista. Hay porque personas no se que son... identifican como... Porque ellos no se identifican con esos valores y esa cultura. Pero la comunidad autista es un derecho humano de toda persona autista. Es decir, todas las personas autistas del mundo tienen derecho a formar parte de la comunidad autista. Tienen derecho a participar en la comunidad autista y tienen derecho a hablar en la comunidad autista. Pero de ahí a tener la identidad colectiva de la comunidad autista, depende de si te identificas con esos valores, esa cultura, esa propuesta humana que la comunidad autista está planteando. Yo soy peruana, nací en el Perú. Ser peruana es mi derecho de nacimiento, pero también soy italiana. Tengo mi pasaporte italiano, mi familia es de origen italiano, pero ni hablo italiano, igual que hay personas autistas que no hablan el idioma de la comunidad autista, vamos a decir así, porque no hablan de los mismos temas, no tienen las mismas posturas en algunos aspectos que son cruciales para determinar las características de la comunidad. Entonces, sí, yo en términos legales, ser italiana es mi derecho, pero no puedo decir que me identifico con la cultura italiana cuyo territorio no he pisado nunca en mi vida. Nunca voto porque me parecería una falta de respeto en mi parte votar para decir cómo tiene que vivir la gente de ese país, si yo no vivo ahí, si no convivo con lo que ellos tienen que convivir. No es que seas excluido, es si tú decides o no participar de eso, si tú te alineas, si tú participas de esas creencias, de esos aprendizajes, de ese conocimiento. Pero nada de eso va a pasar si tú no conoces a la comunidad autista. Y ese es el problema. Muchas personas dicen la comunidad autista, la comunidad autista, la comunidad autista,
pero se están refiriendo a las comunidades autistas, se están refiriendo a qué tal si dos autistas nos encontramos y hacemos comunidad. Y está genial, es importantísimo, es tanto o Y en más muchos importante. casos se están refiriendo a la neurodiversidad light. Sí. Y entonces, y hay cierto supremacismo. Es que la comunidad autista dice que el autismo es arcoíris y unicornios. No. ¿Cómo vamos a decir que es arcoíris y unicornios si suscribe a los dos movimientos más fuertes, importantes de discapacidad del mundo? La comunidad autista es parte de 3 movimientos, ¿ya? Primero que nada, es parte del movimiento de derechos humanos en discapacidad, que a su vez tiene varias vertientes: justicia social en discapacidad, que es el último avance, donde ya eso se convierte en algo donde contempla la interseccionalidad. Forma parte del movimiento de autodefensa, que es un movimiento de discapacidad del desarrollo y discapacidad intelectual. O sea, nosotros no negamos nada de eso, y además de las personas que con mayores niveles de necesidad del mundo, ¿ok? Y además de eso, forma parte del movimiento de la neurodiversidad, que eso es una de las cosas que mucha gente no entiende. La comunidad autista suscribe al paradigma de la neurodiversidad y creó el movimiento de la neurodiversidad. Pero el movimiento de la neurodiversidad no se limita a la comunidad autista. El movimiento de la neurodiversidad es una creación histórica, valiente, humana, de la comunidad autista para el mundo. No es solo para nosotros. Lo creamos para el mundo. Es un, ¿cómo se llama esto? Es creación histórica. Cuando empezamos a hablar, cuando las personas autistas empiezan a hablar sobre sus diferencias y sus dificultades, resulta que la gran mayoría de las personas autistas son neurodivergentes en más de una forma. Muchos autistas son TDAHs. Muchas personas autistas tienen epilepsia, tienen migrañas, racimo, fibromialgia, tal cosa, tal otra, todos apraxia. tenemos apraxia. Entonces, todas esas cosas hacen que cada persona autista tenga un potencial de neurodivergencias enormes. Yo tengo fantasia, ASI y autista. Además de eso, tengo un trastorno de ansiedad generalizado y estoy segura que un trastorno de estrés postraumático no tratado ni identificado por la sociedad, ahora yo ya sé que sí lo tengo. Y todas esas cosas afectan la manera en la que siento, pienso, me emociono, etcétera, etcétera. Todas esas son neurodivergencias. Entonces, cuando la comunidad autista crea el paradigma para esto, Singer acuña la palabra neurodiversidad y la comunidad autista se enamora de la palabra. Y empezamos a hablar de la palabra y empezamos a analizar el tema, el hecho biológico de que la humanidad es neurodiversa, de que en la humanidad hay cerebros diferentes, y empezamos a analizar esas divergencias en nosotros mismos y compararlas, y desde allí parte el paradigma de la neurodiversidad. Dale. Ahora, el paradigma de la neurodiversidad crea el movimiento de la neurodiversidad, que en efecto nace en las personas autistas, nace en la comunidad autista, pero es un regalo de la comunidad autista para el mundo, para todas las personas neurodivergentes, porque no podemos hablar de la neurodiversidad sin incluir todas esas otras neurodivergencias de las que la gran mayoría de nosotros también somos parte. Entonces, el paradigma de la neurodiversidad, si bien es parte estructural de los valores de la comunidad autista, no se limita a la comunidad autista. El movimiento... Y por eso es tan mal informado, decir, es un movimiento autista. Por un lado del movimiento de la neurodiversidad y por otro decir, soy autista, no estoy loco. ¿Cómo vas a decir soy autista y no estoy loco? Porque estás discriminando a otra neurodivergencia. No, pues, así no funciona. No puedes decir que eso es paradigma de la neurodiversidad. Hay que tener mucho cuidado con quién estás dejando por fuera
de tu lucha de derechos humanos. Siempre que uno abre la boca tiene que preguntarse, ¿a quién estoy dejando fuera? Y lo digo no como una recriminación hacia afuera, lo digo para mí misma, todos los días me lo recuerdo, ¿a quién estoy dejando fuera? ¿A quién estoy dejando fuera? Y Mónica también lo hace. Las dos a veces reposteamos cosas que hemos escrito hace mucho tiempo y tenemos que editarla, porque nos damos cuenta de que hace tiempo dejábamos a alguien afuera y ahora con que hemos aprendido más, ya no lo estamos haciendo, entonces ahora que sabemos más podemos hacerlo mejor. Y lo mismo tiene que pasar con todos los demás. Pero insisto y les vuelvo a insistir una y otra vez, no puedes participar de la comunidad autista, o sea, no puedes sentir esa pertenencia, ni vas a sentir que te abraza esa identidad si no la conoces, si no aprendes de ella. Es decir, yo no voy a volverme italiana porque hoy día decido volverme italiana. O sea, para volverme italiana, no sé, pues tendría que empezar a consumir cultura italiana y empezar a ver qué significa ser italiano para los otros italianos, cómo vive una persona italiana, qué tipo de valores tiene, qué cosa está pasando en su país, qué decisiones están tomando. ¿Qué cosas están discutiendo y nadie de fuera tiene por qué definir ni apoyar la definición. Sí, así como decimos que si tal o cual no deberían meterse en otro país, lo mismo pasa con los alistas cuando se meten con los autistas. Ahora bien, el gran problema cuando dices comunidad autista, ¿ok? Y no entiendes qué es la comunidad autista, y no te estás refiriendo a cualquier comunidad autista, te estás refiriendo a la comunidad autista, es que si no la conoces, puedes estar haciendo un grave borrado de cultura, de lucha, de valores y de proyecto social. Porque al fin y al cabo, un movimiento social es eso. Es un grupo de personas que se juntan con la finalidad de construir un proyecto social donde todas las necesidades de sus miembros sean atendidas. Ahora, la comunidad autista lucha por los derechos de todas las personas autistas, no solo de los miembros de su comunidad, de todas las personas autistas. Pero no es lo único que hace. También nos reunimos para jugar juegos, como en Spectrum Gaming. También nos reunimos para compartir poesía, o para compartir memes, o para reírnos de nuestras propias situaciones, o solo para hablar de lo que nos pasa, igual que las otras comunidades autistas. ¿Ok? Solo que tiene características muy específicas. Pero si no comprenden cuáles son las características específicas de esa cultura autista y cuáles son los valores subyacentes a esa cultura autista, entonces todavía no hay un marco de pertenencia real. Es una pertenencia superficial y un derecho al que tienes, pero no, al que no vas a poder acceder si no aprendes. Y por eso es tan importante el trabajo que hacemos en Mi Cerebro Atípico al alcanzarles toda el debate y la construcción humana que esa comunidad autista está produciendo. Porque en la medida que más lean ustedes estas cosas, más van a poder definir sus propias formas de pensar, más van a poder decidir si esto es lo que quieren para ustedes, si esto es lo que necesitan para ustedes. Al final, mi experiencia es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos una comunidad donde los autistas sean autistas, autisteen y tengan la oportunidad de compartir sus experiencias, analizarlas y construir sobre ese análisis un proyecto de vida más humano, más justo y más basado en derechos humanos para todos nosotros. Entonces, eso es lo que está haciendo la comunidad. Justicia social, justicia por encima de los derechos humanos, más allá de que haya una ley que otros deban seguir. Yo no entiendo los derechos humanos como la Carta de Derechos Humanos nomás. Cuando hablo de derechos humanos digo, por ejemplo, el agua es un derecho humano, pero no está en la Carta de Derechos Humanos. Pero es un derecho humano, sin agua te mueres.
Para mí un derecho humano es esas cosas que necesitas, de lo contrario no tienes acceso a una vida digna o a la vida misma. Así de simple. Sin agua te mueres. Por lo tanto, el agua es un derecho humano. Entonces, eso. Pero sí, eso, injusticia social. Es decir, vivir con justicia, con humanidad, con reconocimiento de tu humanidad y todas esas cosas. Eso es lo que busca la comunidad autista. Ese es su proyecto. Es un proyecto social construido por una comunidad específica. Hay otras comunidades autistas, algunas no tan grandes como la comunidad autista, pero bastante grandes. Por ejemplo, hay una que es la Dark Web, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama normalmente? Hay una que es Sí, Autistic básicamente Dark. supremacista ASPI y es muy fuerte en el mundo, ¿eh? Y gran parte de la gente que dice suscribir el paradigma de la neurodiversidad, pero, y que son los que citan Baron Cohen, ¿cómo se llama de Bueno, autismo diario? eh, Casanova y toda esa gente, que son los que uno dice, no, o sea, esto no es neurodiversidad, pero son citados por ellos, son personas que suscriben a un movimiento de supremacismo, ASPE. Eso no es comunidad autista. así se nombren ASPI o no, así sean, Au, así se reconozcan como Autistic Dark Web o no. ajá. Porque lo que hace o no hace tu pertenencia a la comunidad autista es A, compartir los valores, B, participar del debate. Y es ahí el punto. Y participar del debate no quiere decir escribir necesariamente, sino estar leyendo y estar pensando. Incluso a veces apoyar a una persona que escribe algo que hace con tu experiencia ya es participar del debate. Participar. Y, y, y participar desde el saber, porque hay quien quiere reconstruir todo. Sí. Miren, yo no tengo Ah, nada en contra ya de que Latinoamérica haga su construcción histórica, que es lo que plantean algunos. Eh, Me parece genial, pero no te agarres las cosas de una comunidad que ya existe, pues. Si realmente quieres y construir no tires a la basura todo su trabajo. sin eh, y sí, sobre todo como desde desde unas falacias de hombre de paja. No, es que la comunidad autista anglosajona dice tal cosa, entonces yo tal otra. Pero cuando eso no ha dicho la comunidad autista anglosajona. No, pues. Miren, la comunidad autista anglosajona, cuando plantea el paradigma de la neurodiversidad y cuando se plantea la comunidad autista, no se plantea solamente para las personas anglosajonas, pero definitivamente tiene sesgos. Tiene Claro que sí. sesgos porque nosotros no hemos podido participar. Pero en la medida, pero el tema es que siempre se están revisando y siempre se están preguntando a quién estamos dejando fuera. Y cuando alguien dice, oigan, yo estoy fuera, dicen, ok, dime, ¿cómo te incluyo? Pero tenemos que levantar la mano y decir, estoy fuera. Eso es lo que está haciendo mi cerebro atípico al tratar de conectar a la comunidad hispanohablante con la comunidad angloparlante. Que hacer saber que la comunidad hispanohablante también está. Pero para que la comunidad hispanohablante esté, la comunidad hispanohablante tiene que tener una voz, tiene que tener un número de conocimientos, tiene que tener alguna idea básica de qué es lo que quiere, porque no podemos ir y participar sin saber qué queremos decir. Y para eso necesitábamos aprender. Y por eso hemos pasado 4 años compartiendo miles de debates diferentes sobre diferentes temas, para que todos vayamos viendo qué es lo que queríamos y qué es lo que no queríamos. Qué cosa se ajusta a nuestra experiencia y qué cosa no. Qué cosa, y ya con ese conocimiento, con ese aprendizaje y desde esa perspectiva, ya tenemos nuestras propias ideas formadas. Ya podemos participar bien. Ya podemos participar realmente, en lugar de solo ir o a estar callados o a destruir porque no me incluyen, que no nos va a llevar a la inclusión, ¿no es cierto? Entonces, está abierto. La verdad es que los valores de la comunidad autista son
que se ha construido en la comunidad autista son tan plurales y tiene una actitud tan autorrevisionista, tan profunda en muchos sentidos y en muchos espacios, que es una comunidad que está en constante cambio. A ver quién nos dice que nosotros somos los inflexibles, mientras que la neuronorma de mi país no quiere cambiar una cojudez como si se saluda así o se saluda así. La comunidad autista me permite saludar como a mí me dé la gana. E inclusive puedo ir y hablar en español. Y se preocupan por buscarse su traductor y traducirme con su traductor. Y cuando ellos me hablan en inglés, yo vengo y los traduzco acá y buscamos cómo demonios entendernos. Porque eso es ser parte de ser autista. Tenemos una flexibilidad enorme como comunidad para alojar a personas diferentes. En este momento. Nos hemos reacomodado a un mundo neuronormativo tantas veces que nos podemos reacomodar para un montón de personas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la comunidad autista? Es una comunidad específica de entre todas las comunidades autistas. Le decimos la con el la adelante y escribirlo con mayúscula en todo caso para diferenciarlo. Comunidad autista con mayúsculas. Es una comunidad específica con valores específicos. ¿Qué valores son esos? Particularmente bien escritos y bien redactados está el paradigma de la neurodiversidad, que es un valor, es una de las piezas centrales del de la comunidad autista, que quiere decir que básicamente plantea que todas las mentes, sin importar cómo funcionen o no funcionen, son válidas. Y que todas estas mentes, cuando son acomodadas, contribuyen al potencial diverso de nosotros como especie. Así, nada más, eso así en sencillito y en facilito y en cortito. Y que bueno, todas esas mentes diferentes tienen, inevitablemente van a terminar pasando por lo mismo que pasa con todas las otras divergencias en el mundo, como la divergencia sexual, la divergencia de género, la divergencia de raza, la divergencia, es decir, estamos sometidos a dinámicas de poder y opresión que necesitamos analizar, contrastar y pensar para poder acceder a un mundo más justo. Y eso es todo. Desde ahí, todo lo demás se construye. Es muy simple para que pueda ser flexible, pero desde el momento en el que dices todas las formas de mente son válidas, ya no puedes tener algo como ABA. No puedes hablar de ABA y de neurodiversidad al mismo tiempo, porque ¿qué es lo que hace ABA? Anula la neurodiversidad, normalizando para que todos sean iguales. Y cuando todos son iguales, ya no hay diversidad. ¿Lo ven? Es un valor bien sencillo, pero es estructuralmente importante. Básicamente, la comunidad autista es una comunidad que plantea que no importa cómo funcione la mente de una persona, todos y cada uno de nosotros somos válidos tal y como somos y necesitamos y merecemos acceder a derechos humanos y a una vida en dignidad. Y desde ahí salen todas las demás cosas. Entonces, esa es la comunidad autista. Si una persona te está hablando de neurodiversidad, pero no valora todas las mentes autistas y además las otras mentes también, inclusive las que llamas locas, enfermas y cualquier otra forma, entonces no es neurodiversidad. Y si no las incluyes, o sea, no puedes entrar a, vamos a celebrar la neurodiversidad y hablamos solo de autismo, no, porque eso no es neurodiversidad, hablar solo de autismo no es neurodiversidad. Si quieres hacer un día de la neurodiversidad, ya pues junta un montón de gente neurodivergente, no solo autistas, porque si pones solo autistas, ya no hay diversidad. Por definición. Por definición. No tiene lógica, pero ya, no, y sí, eso es un tema que tienen que tener más cuidado, tienen que realmente conocer las palabras que están usando. Lo mismo cuando dices la comunidad autista. Cuando hables de la comunidad autista, no estás hablando de cualquier persona, de cualquier par de personas autistas que se reúnen por allá. Hay muchas personas que no forman parte de la comunidad autista, que son autistas y están hablando, pero ni siquiera tienen idea de cuáles son los valores de la comunidad autista.
no tienen idea y de cuál es tendrán la sus propios cultura. valores e incluso sus valores pueden aportar en algún momento a la comunidad autista, pero mientras no entiendan cómo balancear esos Sí, valores propios con los de una comunidad, no son parte de la comunidad. si no sabes cómo es Italia, no eres italiano. Así simple. Si no sabes qué es la comunidad autista, no puedes decir que eres miembro de la comunidad autista. No digo que no puedes decirlo, cualquiera puede decirlo. Me refiero a que no lo puedes decir con honestidad, a que no puedes realmente decir, mire, soy miembro de la comunidad autista. Una persona se puede autoidentificar con algo que conoce, pero no te puedes autoidentificar con algo que no conoces. Y ahí está el problema. Y esa es la razón por la cual siempre les digo, estudien un poco, tómense un poco más de trabajo para aprender las cosas. Y hay muchas cosas que hemos escrito en mi cerebro típico para resumirles todo ese material para que ustedes sepan qué es la comunidad autista, cuál es el paradigma de la neurodiversidad, qué dice el paradigma de la neurodiversidad, etcétera. Y hacerlo accesible para que ustedes puedan participar de la comunidad autista. No hay nada en este mundo que yo quiera más que más personas autistas hispanohablantes participando de la comunidad autista. Por dos motivos. Primero que nada, porque el proyecto social de la comunidad autista y del movimiento de la neurodiversidad para los autistas es bueno, es realmente bueno. Lo que plantea, su planteamiento y sus estrategias y sus conocimientos ayudan. Y yo quiero eso para mi hija y quiero eso para mí también. Y dos, porque si seguimos trabajando solas, nos vamos a romper, no vamos a conseguir nada. Yo me emociono cada vez que nuevos autistas se están preocupando por conocer, entender y aprender, porque cada nuevo autista que se informa y aprende y empieza a nutrirse de, del conocimiento colectivo, hace más fácil este trabajo para mí. Hace más posible y además me da esperanzas de que vamos a lograrlo. Y porque mañana tarde, o sea, ahorita mismo yo no estoy muy bien y no puedo darle todo lo que le doy normalmente y Mónica tampoco. Y por primera vez en 4 años he podido decir, bueno, ya no puedo, voy a parar sin sentirme culpable porque ahora sí hay gente autista que conoce a la comunidad autista y está entendiendo cuáles son sus premisas y sus paradigmas. Ya me puedo ir a dormir a mi cama y saber que alguien ahí afuera está cuidando el fuerte. Y se siente genial. No tienen idea, realmente se siente genial. Saber que hay más personas que entienden cuáles son tus derechos humanos y que están peleando por ellos, se siente genial. Y eso es formar parte de la comunidad autista. Educarte sobre derechos humanos y sobre igualdad en la discapacidad. Así de simple. Y voy a repetirles lo que les repito cada vez que hablamos de neurodiversidad. Si dicen es una diferencia o es una condición, pero no es discapacidad, no es paradigma de la neurodiversidad. Quien niega la Y como discapacidad, le respondí hoy, hoy a alguien que estaba con la famosa pregunta, ¿diversidad oh, o, es el autismo una o, diversidad o una o una neurodiversidad? Y yo, falsa dicotomía. exacto. O sea, lo que respondí es eso, que, que, que haga ese planteamiento ya Ya es demuestra que no sabe, incorrecto. que no tiene idea de qué cosa es el Pero me paradigma de la molesta aún más neurodiversidad. tener que esto o lo otro. No, No, el ahí autismo es una neurodivergencia. El autismo es un neurotipo. El autismo es es una una discapacidad. discapacidad. El autismo es lo que yo soy. Y yo no soy una cosa. Soy muchas cosas al mismo tiempo. Lo mismo pasa con ser autista. No, no se dejen engañar por las falsas dicotomías. El mundo no es negro o blanco. Dejen de ser inflexibles. ¿Ya? Sí.
Después dicen que los inflexibles somos nosotros. Sí. No, no sean tan inflexibles. Aprendan las únicas cosas que no pueden ser al mismo tiempo son los antónimos. Un pájaro puede ser pájaro y puede ser azul y puede tener dos patas y puede ser un pájaro cantor y puede tener cola. Pero no puede ser un pez. Pero no puede ser un pez, porque un pez no es un pájaro. Entonces ya, el autismo, ser autista es eso. Lo único que no puede ser autista es ser no autista. Pero sí, ser autista puede implicar tener enfermedades. Ser autista puede, sí. Por ejemplo, el estrés es una enfermedad mental. La depresión es una enfermedad mental. Y mi depresión, en gran medida, ha sido producida por las consecuencias de mi discapacidad y de cómo el mundo me discapacita y de las barreras que se me ponen. Al ser una persona discapacitada, he tenido que enfrentar demasiadas barreras que la sociedad no atiende y al final eso ha tenido una repercusión en mis niveles de estrés y eso ha tenido una repercusión en mi nivel de salud. Y me da una enfermedad. Porque el ser humano es integral, no hay límites, no hay o esto o lo otro, o esto o lo otro. Somos seres... Mente-cuerpo. Esa dicotomía la ya mente marchó. Y el cuerpo. No. Somos una mente-cuerpo. Mente, cuerpo, emociones, sentimientos, sensaciones, percepciones. Somos tantas cosas. Viene y dice, no dejes que tu discapacidad te defina. Ya tampoco voy a dejar que ser latina me defina, tampoco voy a dejar que ser mujer me defina, tampoco voy a dejar que ser mamá me defina. Que ser mamá me define. Son parte de mi personalidad, claro que me definen. Y ser autista en particular, y ser disca además, ¿eh? Porque no solamente se trata de ser autista, sino que vivir tu vida como una persona disca también hace que tu experiencia sea diferente. Y esto es tanto y hay un montón de cultura que hemos recogido de esa comunidad disca, la teoría de las cucharas. Tiempo creep. Por ejemplo, esas cosas son cultura. La teoría de las cucharas es cultura disca. Específicamente es cultura de los SPUNY, que son las personas que sufren dolores crónicos. Enfermedades crónicas. Como mi fibromialgia, también formo parte de esa comunidad, solo que yo no hago activismo dentro de esa comunidad. El tiempo creep, por ejemplo, es cultura disca. ¿Y por qué el tiempo creep es importante? El tiempo creep es algo que te plantea que una persona, al ser discapacitada, percibe el tiempo de una manera diferente. Porque, claro, si a ti te toma 20 minutos subir 7 pisos de escaleras, una persona discapacitada no le va a tomar el mismo tiempo que a ti. Si a ti te toma 20 minutos responder un examen, yo como autista, con una mente estructural extrema, y me hacen un examen de preguntas cerradas, lo respondo en 5, o como así, o como lo que sea. O sea, el tiempo se percibe de una manera diferente porque el tiempo se percibe en términos de lo que haces durante el lapso de tiempo. Yo no puedo trabajar 8 horas corridas y no puedo trabajar en determinados momentos así, la misma cantidad de horas que en un ambiente diferente la misma cantidad de horas. Percibo el tiempo de manera diferente, eso es cultura. Y esa cultura proviene de la experiencia compartida de un grupo de personas que forman parte de esa cultura. El autismo no solamente es un neurotipo, ser autista no es solamente mi neurotipo, también es una cultura. La cultura no es simple y llanamente lo que yo me invento, no es lo que la sociedad se inventa, no es lo que las personas inventan. Es lo que compartimos y construimos en red. Pero no solamente se construye en red, eso es lo que mucha gente no termina de entender. La cultura machiguenga tiene un entorno y el entorno en el que viven define las palabras que usan, define los artefactos que crean, definen sus necesidades y las necesidades que deben ser atendidas y definen sus estructuras sociales. Las personas que viven en una ciudad X también tienen un entorno que define sus necesidades. Y por eso se crean diferentes culturas,
No es lo mismo la cultura de los Inuit en el Polo Norte, que tienen 800 nombres para el azul, que la cultura limeña, donde decimos azul y celeste. Y ahí se queda todo. Nuestro lenguaje no tiene más palabras para mencionar todos estos colores. Bueno, la cultura no autista no tiene las mismas palabras que la cultura autista. Eso es parte, por ejemplo, el lenguaje es parte de una Sí, y cultura. por eso tantos eufemismos, porque Meltdown, necesitamos shutdown, palabras para describir. sobrecarga, tiempo creep, las cucharas, todas esas nuevas palabras que no les hacen a ustedes eco en su experiencia, pero se necesitan para describir la nuestra. Es una Y cultura. para describirla de manera exacta, no interpretada, porque es que cuando las palabras las crean, las palabras sobre autismo las crean los no autistas, crean las palabras desde Hacen una cosas como las interpretación. crisis, los estallidos. A ver, miren, hay un tema con el que siempre vamos a encontrarnos en crisis y es la palabra meltdown. Un meltdown significa fusión de un reactor nuclear. Esa es la razón por la cual se usa en Norteamérica, en el habla inglesa, la palabra meltdown. Significa que el núcleo se derrite, se sobrecarga tanto que derrite todo el cuerpo que lo contiene. Un meltdown autista quiere decir que tienes una sobrecarga interna tan fuerte que afecta la forma en la que la estructura, tu cuerpo, se manifiesta. Pierdes el control de la estructura por un problema en el núcleo. ¿Ok? No existe una palabra en español para decir eso. La discutimos miles de millones de veces y siempre seguimos buscando una palabra para traducirla y convertirla al español, porque hay mucha gente que me dice, pero no lo entiendo. Y comprendo que no lo entiendan y nos preocupa que no lo entiendan y que se los explicamos una y otra vez, pero no existe una palabra que sirva para explicar eso. ¿Cómo lo traducen algunas personas? Estallido. Estallido no es lo que nos pasa, porque nosotros no Colapso. estallamos hacia afuera. No somos bombas que vienen y maltratan a todo lo que está afuera. Nos estamos derritiendo por dentro. Estamos rompiéndonos por dentro. Y esa palabra no lo dice. No es suficiente, no dice lo que se siente sufrir un meltdown. Y si no podemos decirlo, ustedes no saben cómo ayudarnos. Y estallido se usa para hablar de estallido, de furia, de un montón de cosas que tienen otras personas con No, otras neurodivergencias. y hay y hasta profesionales que dicen ataque de ira. ¿Y qué? No, no, ya ven, es el problema. Las cosas necesitan ser adecuadamente nombradas para ser correctamente atendidas. Y por eso se crean culturas donde, o sea, por eso se crean artefactos, palabras, narraciones que cubren las necesidades específicas de esas personas que tienen entornos diferentes o cuerpos diferentes. Si tu cuerpo es diferente, si tu mente es diferente, tus palabras serán diferentes. Si tu cuerpo es diferente, si tu mente es diferente, tus artefactos serán diferentes. Si tu cuerpo y tu mente son diferentes, tu ropa será diferente. Si tu ambiente es diferente, tu ropa será diferente. No es lo mismo la ropa que se pone la gente en Canadá que la ropa que se pone la gente en África. ¿No es cierto? Porque son diferentes condiciones climatológicas. Bueno, no es lo mismo la ropa que se pone un autista con hipersensibilidad táctil que un autista que es un buscador de color y cachivaches. Y es así. Necesidades diferentes aparecen en diferentes circunstancias. Y esas circunstancias pueden ser tener mentes diferentes. Y mentes diferentes crean culturas diferentes. La cultura autista es una cultura que ha sido creada para satisfacer las necesidades específicas de las personas autistas. Y lo que hace es pensar cómo satisfacer esas necesidades. ¿Qué palabra nos inventamos o qué palabra encontramos o qué palabra usamos para satisfacer esta necesidad de comunicación? ¿Qué artefacto inventamos para crear
oportunidades de acceso a la comunicación, por ejemplo. Es que si la palabra condición fuera adecuada, no hubiéramos tenido que acuñar la palabra neurodivergencia. Así de simple. Entonces, básicamente es eso. Desde ya, yo solo quiero decirles bienvenidos a la comunidad autista. Son bienvenidos, sean bienvenidos a la comunidad autista. Pero cruzar la puerta o no cruzarla depende de ustedes. Cruzar la puerta significa detenerte, aprender, leer. De la misma manera que tú no llegas a otro país y automáticamente eres miembro de esa cultura. Tienes que aprenderla, tienes que vivirla, tienes que sentirla. ¿No es cierto? Bueno, pasa lo mismo. Atrévete a vivir en la comunidad autista y a conocerla, porque solo en la medida en que la conozcas, tendrás la oportunidad de saber, de aprovechar toda esa riqueza cultural y todas esas herramientas de autocomprensión y autoayuda y autodescanso que se han construido en esta comunidad para atender a las necesidades de todos los autistas. Te conviene conocerla, pero tómate el trabajo de conocerla. Entonces, si te acercas a la comunidad autista, tómate unos meses para escuchar. Preocúpate por leer y preocúpate por buscar información. Y por preguntar. Y por preguntar, antes de ponerte a hablar, porque eso es algo que hacen muchos no autistas, que antes, que antes de pasar siquiera un par de días leyendo, ya están cuestionando, pero no cuestionando en el sentido de preguntando, sino diciendo, no es posible, no es posible. Pero si no has escuchado suficiente, tú no llegas a Italia y les dices que toda su cultura está mal. Debe haber alguna razón por la cual han hecho lo que han hecho. A enseñarles cómo hacer pasta. Sí, no llegas a Italia a decirle a la gente cómo hacer pasta, ¿no? Cómo hacer pizza. Te van a votar, perdona, pero así funciona. Entonces, es que es una falta de respeto, además. Entonces, eso. Sean bienvenidos a la comunidad autista. Aquí está la puerta y dice bienvenidos. Pero si cruzan o no ese portal, depende de ustedes. Autistas o no, ¿eh? La comunidad está ahí para todos nosotros. Y una vez que estés dentro y ya estés participando y ya la conozcas y ya estés participando, vas a impactar en ella porque tu experiencia también es importante y vas a poder cambiar cosas, etcétera. Y ojo, el hecho de que existe esta comunidad autista no quiere decir que tú no puedas crear la tuya propia por tu lado. Si crees que esta comunidad autista no te está aportando, no te gusta lo que están planteando, puedes inventar una, así como se creó esta. ¿Sí o no? Yo en particular no escogí eso porque realmente encuentro que todo lo que he encontrado en la comunidad autista me sirve. Así de simple. Pero después de décadas de falta de herramientas, de recursos, sí, de apoyos, para mí fue wow, ¿qué encontré? Sí, de verdad. Pero bueno, si tú sientes que no te hace eco, estás en todo tu derecho de crear tu propia comunidad autista, pero sí te pedimos que seas considerado y respetuoso con el trabajo de los demás. No apropies cosas que no son tuyas y con las que tú no suscribes. O sea, neurodiversidad no es una marca. El paradigma de la neurodiversidad, el movimiento de la neurodiversidad no es una marca. No es como el logo de Levi, que tú haces tu polo de papel y le pegas el logo de Levi y ya dices es Levi. Pero eso no es Levi. Pero aún así, ya puedes hacer eso porque es una marca. Pero el paradigma de la neurodiversidad, el término la comunidad autista, cosas como el nada sobre nosotros y nosotros, o decir la comunidad autista, refiriéndote a la comunidad autista, eso no es tuyo para que lo tergiverses, es tuyo para que lo apropies, si quieres.
si a ti te gusta. Puedes hacerlo tuyo. Si estás alineado con los valores. Si realmente te gusta eso, cógelo, tómalo, hazlo tuyo, bebe y participa de ese debate y plantea tus ideas. Y qué genial, porque así nos hacemos más ricos todos. Pero si no crees nada de eso, si no te importa nada de eso, si realmente no te parece, no te gusta, o no te satisface o no es lo suficiente para ti, y la historia de cómo se construyó, toda su historia, te importa un pepino, por lo menos no apropies, no le quites a las personas su esfuerzo, es robo. Decir el paradigma de la neurodiversidad niega la discapacidad es robo, así, robo, porque lo que estás haciendo es tomar un conjunto de ideas que las personas han construido y le han dado una forma para poder enseñársela al mundo. Estás robando esa forma para ir y apropiarla tú, para usarla para darle marketing a tus propias ideas. Eso es robo. Es como cuando el puño de poder negro, una vez hice un puño de poder negro y le puse un lacito de ¿cómo se llama? Del infinito. Yo no sabía qué significaba el puño de poder negro el Power Fist en la comunidad negra norteamericana. Y cuando lo usé así como recordatorio. Una persona de la comunidad negra me explicó lo que significaba para ellos y dije, oh, perdón, lo saqué completamente, no lo he vuelto a usar. Es su iconografía, es su derecho humano. Hay gente que murió por ese puño negro. Hay gente que derramó lágrimas, gente que fue golpeada por esos iconos. Yo no tengo derecho a tomar eso y quitárselos y vaciarlos de contenido y usarlos para marketear. Es lo mismo. Es una falta de respeto a la cultura de esa persona, de todo un conjunto de personas. Está bien que quieras plantear nuevas ideas. Estás en todo tu derecho. Está muy, muy, muy bien. Pero no apropies lo que no es tuyo si no lo compartes. No lo tomes para vaciarlo de contenidos. Apropialo para compartirlo, si decides compartirlo. Entonces, eso es mucho, muy, 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 muy importante. Y bueno, básicamente eso. Les voy a dejar en los comentarios acá abajo una pequeña lista de artículos que no son muy largos, así que no se me decepcionen ni bajen su guardia antes de intentar siquiera leerlo, donde les explica básicamente las cosas que hemos hablado aquí, pero de manera un poquito más detallada como para que lo tengan de lectura básica. ¿Ok? Es importante. Ese artículo fue precisamente escrito para evitar que pasen estas cosas, para evitar que todo este trabajo de miles de personas que les ha costado lágrimas, sudor y probablemente hasta sangre a muchas personas autistas, no sea pateado debajo de la alfombra ni tergiversado por la gente como si nada. Entonces, eso nada más. Y sería todo. ¿Algo más que tú quieras agregar, Mon? No, nada más. Nada más. Bueno. Nada más por hoy. Entonces, eso es todo por hoy. Somos Bárbara Herrán. Mónica Vidal. Y esto fue Un Café Atípico, el programa sobre autismo en el que aprendes de los autistas. Bienvenidos a la comunidad autista. Anímense a pasar. Un beso. Nos vemos el próximo jueves, si las cucharas lo permiten. Así es. Chao, chao. Chao.